Hola, Lady. Hola, Lustre, ¿cómo me le va? ¿Cómo ha estado? todo bien, gracias a Dios. Ah, bueno, profe, me alegra. ¿Quién es Jennifer Balboa? No, no tengo ni la menor idea. Jennifer Balboa. Hoy tenemos a Jennifer con nosotros. No, ya no la tenemos. Ya se fue Jennifer. La espantó, profe. Perdóname un segundo. Aló, buenas noches. Profe, ¿está conectado? Es que no lo veo. ¿Con quién? Perdóname. ¿Cómo estás, Juan? Cuéntame. Ok, intenta nuevamente. Es que yo estaba en otra reunión. ¿Qué te salía? No, si quieres, ciérralo y vuélvelo a abrir. ¿Cómo es que se llama nuestro chat? Se llama sede, circuitos en sede. Circuitos. Sí, señor, circuitos en DC. Si quiere le envío el número, profe. ¿Le sirve más? Sí, disculpa. Espérame un segundito. Sí, ahí estoy copiando la URL para los que no se han conectado. Y el ID. Ok, papi. ¿Ponemos el otro? ¿También lo lograste? ¿Ponemos el otro? Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Ok. Bien, ¿cómo le va? Chao. ¿Todo bien ustedes? Edison, Buenas noches, compañeros, profe, ¿cómo me les ha ido? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchos compañeros, ¿cómo están? Bien, sí, señor. Materias. Juancho, Dígame, Edison. Entonces, en circuitos estamos 21 personas. Señor. Ya falta people. Falta gente. volumen 10. Ya. Vamos, Muy José. No, espérame. Ven, al fin, ¿cuántas personas hay en el grupo de circuitos? ¿Ya están los 21? 27. Ah, yo no te enviaba el correo, Que ¿cierto, lo Lady? frene, que lo termine. No. Ordénalo. Ya le dije. Mi amor, para mí. Bueno, voy a quitar micrófonos un momentito. Cualquier cosa, si necesitan hablar, entonces nuevamente pueden habilitar su micrófono desde ahí o por el chat, ¿vale? Voy a enviarte, Lady, el correo con el listado de estudiantes de este semestre para que por favor borremos ahí las personas que ya no están. A ver, de una vez te lo mando. Ok, profe. Bueno, entonces esperemos ahí 2 minuticos a ver quién se conecta más. Vamos 14. Y mientras están tomando el correito. Listo, ya te lo envié. Bueno. Que habíamos revisado la vez pasada, no sé si ya habíamos revisado el tema de descargar el Wilson, ¿qué se saca? Habíamos revisado el tema de descargar el simulador, ¿fue con ustedes? ¿O no fue con ustedes? ¿Me lo soñé? ¿Fue con otro curso? No, sí, con nosotros. Listo, ya Sí, todos. profe, con nosotros, con nosotros. Sí, profe. ¿Cómo se llamaba? Perdón, no lo pude buscar.
Drive, una cosa así. ¿Ya todos lo tienen? ¿Cómo es que se llamaba? Se Ah, llama cocodrile. ¿Crocodile? sí, como cocodrilo en inglés. Ujú. Bien. Profe, qué pena lo interrumpo. Tranquilo. ¿Usted me envió un correo electrónico a mi correo personal de la universidad? Jimmy.melo, déjame ver enviados. Te envié un correo a lady.pedraza Ok. que tienes listado. Bien, entonces, tararara, arranquemos. Por acá, por acá, por acá, por acá. Profe, ese que está en rojito también está incluido ahí. Ese que está incluido. Sí, sí, todos son los del curso. Bueno, entonces miremos análisis en DC. Alguien me ha dicho que tenía una duda sobre algún ejercicio. ¿Cómo van con los talleres? ¿Revisamos los talleres? Cuéntenme. ¿Ya resolvieron los cuestionarios? Los Profe. cuestionarios estamos en eso. Resolvimos Qué el pena, primero. profe. Sí. Profe, me envió la lista de introducción de electricidad y no la de circuitos en DC. Ah, qué bueno. Ahí, lo siento, lo Ya a siento. nadie se le niega nada, pero tampoco se le sostiene. Lo siento, Lady. ¿Cómo es? Lady Pedraza, ahora no me sale tu correo. Lady.pedraza, la primera con Y, profe. Lady.pedraza. Listos. Listo, ahora sí ya está. Ok, ya lo reviso. Bien, gracias. Profe, yo era el que le había escrito acerca de las inquietudes de un taller que había con respecto a unos circuitos en la plataforma, En la plataforma, listo. ¿Qué? pero yo revisé ayer la plataforma nuevamente y ya no estaba ese taller. Ah, ok. Eso sí, porque todavía no deberíamos revisar eso. Sí, bueno, vamos a revisar un poquito el tema de los dispositivos que normalmente usaríamos en el laboratorio y mientras tanto les propongo que vayan descargando el Coco Drive Clip. Profe, ¿lo puede escribir, por favor? Claro que ¿Lo sí, puede escribir como? ya les mando el link nuevamente. El Coco Drive Clip. ¿Nos envía el link para descargar? Sí, es que aquí, Ya. Aquí por la reunión lo puede compartir, sí. ajá, quería encontrar el sitio oficial de descarga, pero chicos, por favor, apaguen sus micrófonos, por favor. Solo ábranlos cuando vayan a hablar, por favor, para que no tengamos. Alejen los celulares de los micrófonos, que no haga interferencia. Listos, aquí les voy a enviar un link de descarga ahí al chat. Es un programa realmente muy liviano. Listos. Quiero que me indiquen, por favor, ahí en el chat, quién de ustedes, o mejor, si alguien nunca ha usado un multímetro, o si no sabe qué es un multímetro, o si no conoce el multímetro.
¿Alguien todos lo han usado? ¿Todos lo conocen? Escríbame en el chat, entonces sí, todos lo conocemos. O si alguien no lo ha usado, no hay ningún problema, simplemente es para revisar si hay necesidad de verlo. Por lo menos yo, Héctor, ya lo usé. Yo Sí. lo uso. O sea, tengo manejo. ¿Listos? Correcto. Todos lo usan. Profe, yo lo uso y estuve revisando el taller que hay sobre el uso del multímetro Sí. y aparecen unas escalas, pero el que yo uso no tiene escalas, no maneja escalas. Ah, ok, es más carito el tuyo. La escala es automática. Sí, el automático no. Exacto. Listos, entonces todos han usado multímetro, no necesitamos repasar cómo se usa un multímetro. ¿De acuerdo todos? ¿O alguien no lo ha usado? Listos. Yo creo que sí lo usamos. Segunda duda, ¿todos han usado una protoboard? Sí, señor. Sí, el semestre sí. pasado. Todos ya usamos la protoboard y sabemos cómo se utiliza. Listos, bien, entonces ya todo ese tema de laboratorio. Entonces la invitación es que todos descarguen el Cocodril Clip y vamos avanzando con el Cocodril Clip. Es un software muy básico para simulación de circuitos, pero que en esta fase, en esta etapa, nos va a servir para poder, digamos, entrenar y practicar ahí un poquito. ¿De acuerdo? Más adelante, probablemente a partir de circuitos en AC, tengamos que instalar Proteus. ¿Listos? Proteus es un simulador mucho más completo, mucho más profesional, mucho más pesado también. Y allá vamos a poder explorar más cositas. Pero por ahora en DC nos sirve perfecto este. Listo, gracias, Lady. Ajá. Por acá. Bueno, ahí lo estoy instalando, vamos a ver. Bien. Me cuentan cuando ya lo tengan. La idea es que revisemos. No, es que no puedo. ¿No puedes instalarlo? Sí, no. Qué lástima, Mac. Es que tengo un Eso le Mac. pasa por tener Mac. Ah, la No, gente porque con plata. lo siento, fue un regalo de un tío con plata. Hay algo. Ay, buen amigo. El rico siempre humillando al pobre. Listo, ya Pues yo qué lo instalé. hacía, le digo al tío, no, tío, yo quiero un... Lo que sí Dell. debe compartir es con qué limpia las gafas, hermano. Eso sí debería compartirlo. Un liquidito que venden para los anteojos. Bien, chicos, entonces, están viendo toda mi pantalla. Este es el simulador Crocodile Clips. Este es un simulador de circuitos muy básico, pero que en DC nos va a funcionar perfecto. ¿Listos? Entonces vamos a hacer el montaje, un circuito básico. Quiero explicarles aquí los componentes. Cuando ustedes abren el Cocodril Clips, él les da dos opciones. Si trabajar con símbolos o trabajar con fotos, digámosle así. Él tiene la simbología eléctrica o como la fotico real de cómo se vería. Entonces vamos a trabajar con símbolos, que es como la manera más común, con simbología. ¿Listos? Entonces, en el primer ítem nosotros tenemos fuentes, ¿cierto? Power supplies. En Power supplies tenemos una batería normal, tenemos una fuente variable de voltaje, una riel o un punto de voltaje de 9 voltios, aquí en este caso, una referencia, 0 voltios, una tierra, ¿listos? Un conductor simplemente y una fuente de corriente constante. Vamos a utilizar una batería. ¿Listos? Entonces aquí me preguntan de qué valor quiero la batería. Entonces vamos a poner 10 voltios, un valor cercano. Aquí tengo el multiplicador, 10 kilovoltios, 10 megavoltios y hacia abajo, 10 milivoltios, 10 microvoltios, 10 nanovoltios. Bien, entonces dejémoslo en 10 voltios.
Aquí con estas opciones puedo escoger la orientación que quiero darle, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí nuevamente 10 voltios y voy a poner la orientación vertical, ¿bien? Y la llevo y la coloco. Con esta flechita me devuelvo aquí en el menú principal, otra vez entonces aquí encuentro switches o interruptores. Entonces aquí encuentro un interruptor de accionamiento simple, un pulsador normalmente abierto, un pulsador normalmente cerrado, uno con normalmente abierto y normalmente cerrado, uno doble y uno cuádruple. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, podríamos... Jimmy, Sí, qué pena. tranquilo, dime. Ya lo pude descargar. Hay me habla de símbolos o picture o fotos. Lo que te decía ahorita, símbolos. 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 Vamos a acabar con símbolos. ¿Bien? Ok, listo. Listos. Entonces, les decía, íbamos acá en el segundo ítem, que es switches o interruptores. Acá en el tercero tenemos componentes de entrada, termistores, una lámpara, una LDR, que es una resistencia que depende de la temperatura, un fototransistor, un optoisolador, una resistencia variable, un potenciómetro y un fusible. ¿Listos? Por ahora aquí no coloquemos nada de este menú. Aquí, entonces, vamos a encontrar los componentes pasivos. Componentes pasivos, resistencias, una serie de resistencias, un inductor, un capacitor electrolítico, o con polaridad, y un transformador. Entonces aquí vamos a escoger una resistencia. Una resistencia vamos a trabajar con 2 kiloohms, listo, 2K. Y aquí escogemos la orientación. Entonces voy a escoger la horizontal y le voy a poner por acá. ¿Listos? ¿Qué más tengo por acá? Me devuelvo. Aquí tengo componentes discretos o semiconductores discretos. Entonces tengo un transistor NPN, un tiristor, un diodo Zener, un transistor PNP y un diodo estándar. Vamos a colocar un diodito. Entonces traemos por acá con el diodo. Bien. Por acá tengo compuertas lógicas. Entonces tengo todas las compuertas lógicas, inversor, la compuerta AND, una AND de 2 entradas, una AND de 3 entradas, una NAND de 4 entradas, una compuerta OR. Bueno, en general, compuertas lógicas. Estas no las vamos a usar por ahora. Aquí tengo circuitos integrados. Entonces, ¿qué tipo de circuitos integrados tengo acá? Tengo un flip-flop RS, tipo D, JK, bueno, contadores, decodificadores, contador de 7 segmentos, un timer, un 555 y un amplificador operacional. Estos componentes básicos para electrónica. Por acá tengo generador de señales de sonido, entonces un buzzer. Por acá tengo un LED, entonces aquí están con diferentes colores, o una lámpara. Vamos a colocar aquí un LED. Bien. Aquí está el display de 8 segmentos, de 7 segmentos, perdón. Qué pena, una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia hay entre un LED y un diodo? Perfecto. Qué pena, ¿no? No, tranquila, porque qué pena si esa es la idea, que pregunten. Listos, entonces simplemente el diodo es un dispositivo que permite que la corriente solo circule en un sentido, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a aplicar una corriente y necesitamos polarizar el diodo más menos que la corriente entre por ánodo y salga por cátodo. En ese caso, el diodo está polarizado en directo y va a permitir la conducción, ¿de acuerdo? La diferencia con el diodo, ¿cuál es? Con el LED, perdón. Entonces, este es el diodo, este es el LED. ¿Por qué se llama LED? Porque Light Emitting Diode, por sus siglas en inglés, y me disculpan la pronunciación. Entonces, un LED es un diodo emisor de luz. Es decir, cumple la misma función, pero aparte de que permite el paso de la corriente solo en un sentido, cuando hay corriente atravesándolo, él emite una luz, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre un diodo y un LED. Un LED
es una variación de un diodo o un tipo de diodo. ¿Listo? ¿Cuál? El que emite luz. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Con mucho gusto, Lady. Bien. Jimmy, ¿Sí? qué pena. Tranquilo. Me quedé y no he podido, o sea, qué pena, nos podemos devolver un poquito para escoger, o sea, para que me muestre todos estos elementos en la pantalla. Tacho, la idea es que la clase es muy cortica, entonces la idea es que vamos avanzando y después le cacharreas. Esto obviamente es como cualquier programa, cualquier cosita de este. Bueno, dale. La idea es que ustedes hagan pruebas. Vamos a avanzar porque si nos volvemos se nos acaba la clase. Vamos a avanzar rápidamente y después le cacharreas y si tienes dudas me avisas. ¿Listo? Amén. Vale. Profe, ¿usted nos puede compartir ese video que nos está haciendo? Porque lo Claro, está claro. grabando y no se puede grabar acá. Gracias. Sí, sí, Amén. recuerden que aquí está grabando, ¿sí? Sí, ahí estoy grabando. Recuerden que todos estos videos están quedando en el canal de YouTube. Entonces voy a ser youtuber famoso. Entonces El Jimmy. ahí los van a encontrar, ¿listos? Entonces pueden Y revisar. nosotros también, no va a ser el único. Ah, sí, claro, porque ahí aparecen No en se pantalla. no se olviden darle like y suscribirse. ¿Cómo se llama el canal? Dale like y suscríbete. Los amigos de Jimmy. Es Jimmy Melo, creo que Jimmy Melo debe salir ahí. El canal de Porque es Jimmy. con la cuenta institucional. Bien, entonces, sigamos por acá. Entonces, si vamos por aquí en el menú este menú se llama salidas lumínicas o salidas de luz. Por aquí tenemos dispositivos rotacionales, entonces motor de velocidad constante, motor de torque, una rueda, un engranaje, shine drive, no sé qué traduce, y un piñón de rack. Y aquí hay un generador. Esto simplemente dispositivos rotacionales y por acá dispositivos mecánicos lineales como un solenoide, una fuerza, una masa, un spring, eso es como un amortiguador, si no estoy mal la traducción, un micro switch, unos carritos aparentemente y una polea. Esto simplemente funciones para simular. Ahora tenemos aquí nuestro circuito. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar este circuito y a ver qué funciona. Entonces ya pusimos los componentes que yo quiero simular. Ahora tengo que conectarlos, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes que a medida que yo voy conectando, me va diciendo, este rojito me indica que hay una señal de 10 voltios. Entonces fíjense que aquí tengo el 10 voltios y aquí, discúlpenme la pregunta, ¿ustedes ven en la pantalla, cuando yo muevo el mouse, ¿ustedes ven mi mouse? Sí, señor. Vale, gracias. Entonces, este rojito quiere decir que en esta terminal ya tenemos 10 voltios, ¿de acuerdo? Entonces, a medida que vamos conectando, él me va diciendo dónde hay 10 voltios. En este caso no, ¿por qué? Porque nuestro interruptor está apagado. Bien, entonces vamos uniendo. Entonces, por aquí unimos la resistencia, unimos el diodo, unimos el LED y por último, voy a dejar esto por acá. Ay, perdón. Listo. Aquí debería funcionar. Bien. Entonces, fíjense, simplemente conecté una fuente de 10 voltios, en este caso una batería, así es la simulación, un interruptor, una resistencia de 2 kiloohmios, un diodo y un LED. ¿Listos? Entonces simplemente, cuando yo enciendo mi interruptor, él me dice, mira, aquí tienes voltaje, aquí tienes voltaje y aquí tienes voltaje. Fíjense ustedes que se acuerdan que yo puse un diodito rojo, entonces cuando lo prendo, él ahí simula que está encendiendo una lucecita roja. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la simulación de un circuito básico con algunos componentes que pudimos instalar ahí. ¿Cuál es la función chévere de esto? Entonces, voy a colocar acá este dispositivo. Entonces, cuando yo conecte este dispositivo aquí a las terminales de la resistencia, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, aquí voy también a colocar un amperímetro. Discúlpenme un segundito, ya veo el chat, por favor.
Ay, auxilio. A ver. No, profe, no lo mire, tranquilo. Ah, ok. Gracias. Conecto por acá. Voy a conectar esto con esto. Y voy a conectar acá. Bien. Listos. Entonces, primera cosa importante. Aquí, en este menú, voy a encontrar los dispositivos de medida, ¿de acuerdo? Entonces tengo voltímetros y amperímetros. Recuerden que para medir un voltaje, yo lo puedo hacer en paralelo, ¿de acuerdo? En paralelo a un dispositivo para medir su voltaje. Para medir la corriente, yo tengo que interrumpir el circuito, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes también que el amperímetro tiene un punto de entrada donde me está indicando la polaridad del amperímetro, ¿de acuerdo? Entonces, simulemos. Y aquí tengo, por ejemplo, miren, fíjense ustedes, como este voltímetro está con la polaridad al revés, me está indicando que hay menos 7.47 voltios. ¿Sí? Porque fíjense que el punto de la polaridad o el positivo está en el sentido contrario. ¿De acuerdo? Está polarizado en inverso, digámoslo así. Entonces, por eso me dice que hay. Entonces, yo aquí con este simulador, ¿qué puedo ver? Puedo ver, si yo cogiera este circuito y lo hiciera, entonces yo les digo, chicos, necesito que me hallen la caída de voltaje en este circuito, en la resistencia. Entonces ustedes lo pueden hacer teóricamente y aquí en el simulador podríamos verlo como si estuviéramos en el laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces esa es la idea de poder utilizar este simulador. Entonces, como ya se dieron cuenta, es muy básico, muy fácil de usar. Entonces, esto por aquí, por el lado del voltímetro. Y fíjense ustedes el amperímetro. Entonces, también nos está marcando que por este circuito está circulando una corriente de 3.73 miliamperios. ¿En dónde están los otros? Fíjense que nosotros estamos aplicando 10 voltios y en la resistencia están cayendo 7.47 voltios. ¿En dónde está el resto del voltaje? Entonces vamos a medir por acá. ¿Cuánto será la caída en el diodo? Entonces la caída en el diodo es de 657 milivoltios. Recuerden que a pesar de que un diodo, nosotros normalmente lo trabajamos como si fuera un cortocircuito, él tiene una caída de voltaje muy pequeña, del orden de milivoltios, pero está presente. Y también, fijémonos por acá, habrá una caída de voltaje en el LED. Listos, entonces conectemos acá. Bien. Entonces tenemos una caída de voltaje de 1.87 voltios en el LED. El LED, como está emitiendo una señal lumínica, pues consume más que el diodo, ¿de acuerdo? Entonces ahí en este caso, si ustedes suman 7.47 más 6.57 más 1.87, eso debería darles aproximadamente los 10 voltios. Profe, ¿podría hacer un momento con la pantalla? Un poquito más del dibujo. Uy, no te entendí. Que si puede ampliar la pantalla un Ah, poquito ok. el dibujo para verlo más cerca. Claro, déjame ver cómo hago eso, porque no sé. Creo que era aquí en Views, 1x2. Ahí mero. Perfecto, gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces para los cieguitos que no alcanzaban. Mentira. Listo, chicos. Entonces, esta es básicamente el primer simulador que vamos a usar. Es muy chévere porque es muy fácil de usar. Incluso aquí hay unas opciones para que cuando ustedes coloquen algo que, digamos, superaría los límites, el circuito explota y se daña. Y bueno, por ejemplo, intentémoslo acá. Vamos a probar. Hagamos ahora, utilicemos 100 voltios, a ver qué pasa. Entonces, si yo tengo 100 voltios, ¡plum! ¿Se vieron? Mi LED se explotó en 1000 pedazos. Entonces es interesante porque pues, nos muestra las cosas que podrían pasar si yo le aplico 100 voltios a un LED con una resistencia de 2 kiloohms. Entonces es interesante, chévere, lo que les decía, los invito a todos a descargarlo
Y la próxima vez, pues vamos a poder trabajar más seguido. Vamos a montar otro circuito, vamos a simular. Quiero que lo hagamos al tiempo y quiero que lo hagamos teórico y real, o teórico y simulado, digámoslo así, ¿listos? Entonces vamos a montar un ejercicio. Permítanme acá, entonces vamos a borrar. ¿Qué dice en el chat? Peinarse. A ver, listos. Entonces, vamos a montar un circuito. Paremos aquí esta simulación, entonces borremos por aquí todo esto. Mira, aquí aquí nos dice, el pico de corriente fue de 0.048 amperios y el máximo soporta 0.03 amperios. ¿Listos? Que me dice que si quiere reemplazar el dispositivo, yo le digo que sí y lo borro. Bien, entonces vamos a montar el siguiente circuito. Vamos a trabajar con una fuente de 12 voltios. ¿Listos? Profe, una preguntita, disculpa. Digamos, cuando está el circuito y lo conecta a una tierra, ¿qué significa eso de conectarlo a la tierra? Pues en la protoboard. No sé cómo se hace o cómo es. Bueno, digamos que nosotros normalmente en los circuitos cuando simulamos, intentamos incluir normalmente una referencia. Normalmente, trabajando en DC, esa referencia o esa tierra sería el negativo, ¿de acuerdo? Estamos trabajando en DC, entonces lo que le llamamos tierra o referencia o el cero o el negativo sería el mismo punto para nosotros, que sería el negativo de la fuente, el cable negro. ¿De acuerdo? Eso por ahora en DC. Más adelante, entonces... Sí, y digamos ahí dice, en el circuito dice que la fuente debe conectar la tierra. Ok. Lo mismo. ¿En un ejercicio de la plataforma o no te entiendo? No te entendí la pregunta. Sí, señor. En un ejercicio de la plataforma, pues dice, digamos, la fuente positivo o negativo, el negativo lo manda a tierra y las resistencias también. Pues yo lo hice y simplemente los conecté al punto negativo de la fuente. Listo, exacto. Es por decir algo, no sé. Voy a borrar acá. Dame un segundo. Es como si yo dijera, bueno, aquí voy a conectar mi tierra. Entonces, voy a conectar una resistencia a tierra, voy a conectar por aquí un capacitor a tierra también. ¿Sí? Y entonces la fuente, el negativo de la fuente también lo manda a tierra. Entonces, básicamente este nodo es mi referencia o mi tierra. ¿Sí? Eso es. Normalmente, algunos simuladores a veces lo exigen. No te deja simular si tú no colocas la referencia o la tierra. ¿Listos? Pero por ahora es simplemente el negativo de nuestra fuente. Bien. Entonces, chicos, quiero que recordemos... ¿A ti? Listo. Recordemos un poquito de circuitos del semestre pasado y entonces vamos a analizar un circuito. Entonces vamos a poner por aquí una resistencia de 5 kiloohmios. ¿Listos? En paralelo con una resistencia de 6 kiloohmios. Ay, auxilio. Fíjense lo que pasó acá. Entonces yo puse la resistencia y tengo que volver a marcarla para poder escoger otra. ¿Listo? Entonces voy a poner aquí ahora sí una de 6 con este sentido. ¿Listos? Y, ¿qué? Sería... Bueno, pongamos una acá. Perdón. Aquí ya. ¿Listos? Y ahora sí una nueva. Aquí pongamos la de 10 kiloohmios. Bien. Y unamos. Esto va por acá, esto va por acá. Entonces, chicos, ¿cuál es la tarea? Quiero que antes de simularlo, en sus hojitas, cojan y calculen cuánto sería la caída de voltaje
en esta resistencia, en esta resistencia y en esta resistencia. ¿De acuerdo? ¿Todos claros? Tengo una fuente de 12 voltios, una resistencia de 5, una de 6 y una de 10K con esta topología. Entonces, hallen cuánto sería la K de voltaje en cada resistencia. ¿Se acuerdan de cómo hacerlo? El voltaje sobre la resistencia. Correcto, el voltaje que cae en cada resistencia. Recuerden, tengo 12 voltios, quiere decir que esos 12 voltios se van a repartir entre esas tres resistencias. ¿De acuerdo? Aquí no tengo diodos, el interruptor no consume energía, ¿sí? Entonces, quiere decir que cuando yo sume esos tres voltajes, me tienen que dar 12 voltios. Pero quiero saber cuánto es la caída de voltaje en cada resistencia. Bueno, por ahora yo voy aquí colocando mis voltímetros para ver si lo que ustedes me dicen es verdad. Voy a colocar un voltímetro por acá. Voy a colocar un voltímetro por aquí arriba. Y voy a colocar otro voltímetro por aquí abajo. ¿De acuerdo? Entonces ya cuando yo cierre el interruptor, ahí vamos a ver cuánto es. La idea es que quiero que revisemos teóricamente cuánto nos debería dar esos valores de voltaje en cada resistencia. Cosa que debieron aprender el semestre pasado. Yo también voy a ir haciéndolo por acá a un ladito. Voy a buscar un esfero. Bueno, me avisan cuánto les da.
¿Sí recuerdan qué es lo primero que tenemos que hacer? La fórmula, ¿Cuál fórmula? calcular el voltaje salida. Allá la resistencia total. Es un buen método hallar la resistencia total. Cuando hallamos la resistencia total, La tenemos corriente. el voltaje total, entonces hallamos la corriente La total. corriente. Correcto. La corriente Exacto. total. Cuando tenemos la corriente total, entonces podemos saber que esa corriente total se divide en I1 más I2, ¿verdad? La corriente que pasa por estas resistencias y la corriente que pasa por esta. Y cuando sabemos cuánto vale I1 y I2, entonces podemos calcular fácilmente cuánto es el voltaje en cada resistencia. ¿Cuánto les dio? ¿Qué pasa, muchachos? Ya se nos olvidaron las clasecillas de primer semestre. Profe, yo no sé si estaría bien. La resistencia total me dio 3.8 kiloohmios. 0.80. 3.80, sí, correcto. A ver, Y en la resistencia 1 la caída de voltaje me dio 1.8 amperios. ¿Sí? ¿en la resistencia cuál? En la 1. En la, Bueno, en la de y 6, en la de 5. En la de Mentiras. 5K te En la de dio 5K me dio 1.8. 1.8 amperios. Sí. Ok. En la de 6K, En la de 6K me dio 1.5. sí. Y en la otra, en la de 10, me dio 0.9 amperios. En la de ¿Mal? 10K te dio 0.9 amperios. Ángel, corrígeme, por favor. Alguien que me diga que estoy muy burra, que ya no me acuerdo lo que hice.
Mm, Fue un no. profesor de mi, No, a mí de me mi dio antigua diferente. universidad. ¿Quién da más? ¿Listo? ¿Cuánto te dio a ti? 4,16 en la primera. La primera es la de 5K. Sí. 4,16. ¿Qué? ¿Amperios? No, voltios. Ah, voltios. Ok. ¿Listo? En la de 6. Eh, Lady, tú me 0,8. estás... En la de 6, ¿cuánto? 8. Sí. 8 voltios. ¿Y en la de 10? No, no, no. Hola. No sé si esté bien 1,41, pero 1,41 ¿qué? Chicos, recuerden que 4 algo, 4,9. Deben la ser de- voltios porque estamos hallando el voltaje, no la corriente, para que sea amperios. Sí, corriente, qué pena. Disculpen. recuerden que la pregunta es el voltaje, la caída de voltaje en cada resistencia. Entonces tú me estabas diciendo voltios, Lady. Pero es que el voltaje, No, la profe. tensión, Sí. ¿El voltaje qué, es que perdón? la tensión en resistencia en paralelo no variaría. ¿Y cuáles resistencias están en No, paralelo? no. Espera. Estaba mirando algo ahí que no era. Ok. Profe, la fórmula que tenemos que hallar es corriente, eso es igual a voltaje sobre resistencia, ¿verdad? La fórmula que tienen que... No. A No, la ver, fórmula con la que debemos trabajar. Es que tengo... nosotros, toda la carrera, desde primer semestre hasta sexto semestre, debemos usar una fórmula que es voltaje igual a corriente por resistencia. Eso no cambia ni en primero ni en segundo semestre. Siempre va a ser lo mismo de aquí a que nos moramos. ¿Listos? Esa es la fórmula que rige la electricidad. ¿Listos? Entonces, con eso es que trazamos todos nuestros cálculos. Ahora, esa fórmula tiene varios despejes, es decir, tengo 3 variables, entonces puedo agarrar 2 y despejar una, ¿de acuerdo? Dejar una solita. Bien, entonces hay que buscar la forma de hallar el voltaje en esas resistencias, ¿de acuerdo? ¿Cómo hallo yo el voltaje en un circuito? Entonces, voltaje igual a corriente por resistencia. Ya tengo las resistencias. Ahora, ¿qué tendría que hallar? La corriente para poder hallar el voltaje. ¿De acuerdo? A mí me dio la corriente 3,15. ¿Y dónde te dio 3,15? ¿En la total? En la total, sí. Ahora, para sacarle la resistencia 1, lo haría la fórmula, pero con el valor de resistencia 1. Ok, recuerden que, Ese entonces, es R total. voy a rayar acá. La corriente Corriente total. es la corriente que me está entregando la fuente, ¿de acuerdo? Que su compañero dice que es 3 punto algo, 3 punto... 15,7. 15, 3,77, sí. 15 aproximado y 3,15 amperios, sí. 3,15. Entonces, el tema es que esa corriente se tiene que dividir por este lado y por este lado, ¿cierto? Entonces vamos a decir que esta es I1 y que esta es I2. Y la corriente total, esta de acá, corriente total, va a ser igual a la suma de I1 más I2, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso o no? No lo recordamos. A ver, aquí alguien me dio unos valores que es 4,16, 8 y 4,9. De entrada sé que está mal porque es la suma de esos voltajes me da más de 16 y tengo una fuente de 12 voltios. Entonces, recuerden que... Profe, Sí, ok. La primera resistencia es 18.9, a lo mejor.
La primera resistencia 18.9 voltios. Sí, Amperios. señor, voltios. Voltios. Lo mismo. Y vuelvo y les digo. Chicos, No, porque además acuérdense- está dando más que la fuente. exacto. Acuérdense que si ustedes tienen una fuente de 12 voltios, ninguna resistencia puede tener más de 12 voltios. ¿Sí? No es viable, no es posible. Esos 12 voltios se tienen que dividir en esas tres resistencias. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿en qué valores? Evidentemente ninguna puede tener 18. Sí, es como, eh, tengo 12 manzanas, las voy a repartir entre 3 niños. No puede haber un niño que tenga más de 12. Máximo uno tendrá las 12, pero más de 12 no puede tener. Entonces, si a alguna resistencia le dio más de 12 voltios, debe entender que ya de entrada está mal. Entonces hay que volver a calcularlo. ¿Se acuerdan? Divisor de corriente, divisor de voltaje. Ahí tendríamos que calcular el voltaje de salida para hacer la fórmula Voltaje, resistencia 2 dividida en resistencia 1 más resistencia 2 por resistencia de entrada, calcular voltaje de por salida. Sí, voltaje pues, de entrada, perdón. si tú logras separar las dos resistencias, sí, podrías usarlo, porque tienes un Listo. voltaje de entrada y tienes dos resistencias. Listo. Fíjense ustedes que el voltaje en la resistencia de 5 voltios, de 5K, a ver, fíjense acá, este voltaje es este mismo voltaje. Creo que eso es una buena señal. En esas terminales está el mismo voltaje, ¿no? Resistencia de 10K, 7.2, resistencia de 6K, 3.25. Y en la de 5 sería la resta. Entonces, Renzo dice que en una 7. Bueno, vamos a aproximarlo a 7. En la otra 3.25. Quiere decir que la otra daría, estamos trabajando con 12, esto da 10.25, o sea, sería 1.75. Listo, simulemos. 85 me da a mí. Entonces, cuando simulamos acá, obtenemos 12 voltios, 450 y 750. Bien, ¿cuál fue la duda? Profe, pero si lo que teníamos mal eran los números, el resto lo estábamos haciendo bien. ¿Cuáles No, números? mentiras. No, profe, pero sí sería bueno que nos lo recordara porque tenemos tantas cosas que ya no sé qué toca hacer. Listos, nuevamente. Entonces, fíjense ustedes. Primer punto. Cuando yo tengo una resistencia en paralelo a la fuente, fíjense ustedes que este nodo es el mismo. ¿Sí o no? Entonces, si ese nodo es el mismo, en esta resistencia yo tengo el mismo voltaje que en la fuente. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes que acá, entonces yo tendría, está así la disposición, pero yo podría ubicarlo como si fuera una resistencia acá en serie con otra. ¿De acuerdo? Y simplemente entonces tendría si sumo estas resistencias que están en serie, tendría una resistencia de 16 kiloohmios. Entonces, hay una corriente que va por esta de 5 kiloohmios y hay una corriente que va por esta de 16 kiloohmios. Yo puedo calcular la corriente que va por acá, porque tengo 16 kiloohmios y el voltaje, que son 12 voltios. Entonces, corriente igual a
voltaje sobre resistencia. Entonces, tengo que 12 voltios, perdón, un segundo, 12 voltios sobre 16 kiloohmios. ¿Cuánto es esto? ¿Me ayudan, por favor? Profe, los kiloohmios se pueden pasar a ohmios, ¿cierto? Para 0.75. trabajar con voltaje mejor. Sí, claro. Puedes decir 12 voltios dividido entre 16.000. Sí, me da 0.00075. 0.0030. Sí. 75. Eso es Sí. igual a tener 0.075. 0.75 miliamperios. ¿Sí? Podemos trabajarlo con 0.075 amperios. Está bien. Calculemos ahora los voltajes en cada resistencia. Si yo tengo por esta, voy a borrar acá. Si yo tengo, a ver, por acá, voy a rayar acá, voy a rayar con otro color. Si yo tengo por esta línea circulando una corriente de 0.75 miliamperios, entonces, ¿qué voltaje tengo en cada resistencia? Entonces, fácil. 12 voltios. No. Ojo. Recuerda, estos 12 voltios se están dividiendo entre esa resistencia. ¿Listos? Entonces. Profe, esos dos resistencias están en serie. Sí, correcto. Y en serie el Y voltaje en serie la es el corriente mismo. es la misma. La corriente es la misma y varía el voltaje. Cambia el voltaje, exacto. Entonces vamos a hallar el voltaje en la resistencia de 10K y vamos a hallar el voltaje en la resistencia de 6K. Entonces, el voltaje es igual a corriente, que dijimos que era 0.00075 por la resistencia, que es 10K, o sea, 10.000. 10K. Sí, ahí da 7.5. ¿Cuánto es 0.00075 por 10.000? 7.5 voltios. Y lo mismo, nuevamente, voltaje en la resistencia de 6K. Tengo una corriente de 0.00075 por 6.000. ¿Cuánto es 0.00075 por 6.000? 0,45. 4.5, ¿verdad? 4.5 voltios. ¿Sí? Sí, señor. Check. Bien. Entonces, nuevamente, para revisar, ¿qué es importante y cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que puedo validar, primero, las operaciones teóricas tienen que coincidirme con esto. Entonces, la invitación es, utilicen esto, monten circuitos, cacharréenle, pruébenlo, y la próxima clase ya comenzamos a trabajar análisis de circuitos, haciendo ejercicios y simulándolos. ¿Listos? Como si fuera laboratorio. ¿Bien? Listo, y profe. Vamos a buscar que esta realidad junte con el circuito. ¿Listos? Entonces, cualquier duda que tengan, me avisan. Yo descargué el coco del link que les envié, entonces todos en teoría deberían poder descargarlo de ahí. Está bien sencillo, casi no pesa, es muy liviano. Entonces, por favor, utilícenlo. Y la próxima clase ya lo revisamos. Esto es como todo, esto es como cualquier software, cualquier programa, cualquier aplicación. Hay que cacharrearle un poquito, hay que jugar con ella, hay que entenderla. Entonces, jueguen con ella, practiquen y la próxima clase ya revisamos con más detalle. Repliquen este circuito y cámbienle los valores o bueno, no sé. En general hay muchas opciones y aparte hay opciones chéveres con luces, con sonido. Entonces creo que si activan el buzzer acá, podría incluso funcionarles. Déjenme conectarlo a ver si no se explota esto. A ver, intentemos apagar esto acá.
No, no me deja conectarlo acá. Voy a ver si lo puedo conectar a la fuente. ¡Pum! Explotó en 1000 pedazos. Bueno, sigan probando cosas así. Tarea para la próxima clase, hacer sonar el buzzer. Estos muchachos, muchas gracias Profe, profe, qué pena, Listo, qué pena profe, muchas gracias. interrumpirlo. Una Gracias, preguntita profe. que quería, pues yo le quería hacer. Sí. Como no tenemos claro todavía por lo menos el profesor de cálculo, el profesor de Sí. física y un profesor de inglés, de investigación. En sí los únicos profesores que se han puesto en contacto es usted y la profesora de cátedra. Sí. Yo quería preguntarle qué podemos hacer en ese caso pues para saber qué debemos hacer. José, pues ahorita lo mismo, están con el tema de la contratación, sigue eso ahí como en proceso. Nosotros, la información que nosotros tenemos es, sí, profes, están revisando lo de la contratación. Eso es lo que nos dicen, están en eso, pero pues no sabemos fechas, no sabemos cuándo, no sabemos quién. Sí, no tenemos mayor información al respecto. ¿Qué he hecho yo con sus otros compañeros? Por ejemplo, a los chicos de primer semestre les estoy apoyando en matemáticas. Entonces estamos haciendo unas clases de matemáticas. A los Eso era chicos lo que yo le quería proponer, profesor. De pronto el sábado, que usted le quede tiempo y que pues a los compañeros les quede tiempo, podríamos sacar una hora donde usted nos pueda por lo menos explicar en realidad lo que es integral y física, porque pues son como las más complejas, porque investigación... lo mismo. Entonces, si quieren, podremos proponer esos espacios. Yo en general todos los días estoy trabajando de 7 a 9 de la noche. O sea, mis clases las programé de 7 a 9 de la noche. Entonces, en cualquier otro horario, estoy disponible para ustedes. Simplemente coordinen. No es obligatorio. Nuestra clase obligatoria es la de hoy. Los que tengan a bien, nos podemos conectar y ir revisando las otras materias. Sí, es que yo quería, por lo menos ahorita que estamos, pues la mayoría veo que hay 13 conectados, pues como ponernos de acuerdo entre todos con usted para ver si quiénes pueden el sábado y a qué horas Por mí, mi porque en el horario grupo no nos es pusimos de acuerdo. incluso si pueden entre semana, por ejemplo, de día o no sé, antes de las 7 de la noche, por ejemplo, de 6 a 7, también estoy disponible. Si quieren el sábado también a cualquier hora, incluso a sus compañeros, el domingo pasado les estuve dictando también clase. Entonces, ustedes eligen. Si lo mismo, si quieren, no es obligatorio, los que quieran de pronto y lo mismo, pues yo no soy profesor de matemáticas, pero pues soy ingeniero y conozco algo de integrales, entonces de pronto podemos apoyar, o sea, Y no es una clase como tal, pero sí exacto, una asesoría. exacto, no puedo dictar la clase porque no es mi fuerte, obviamente no soy profesor de matemáticas, pero sí conozco algo, entonces los puedo apoyar y los puedo orientar mientras tanto, y la idea es esa, y con mucho gusto, lo que les digo, ustedes ahorita van a montar a YouTube, se van a dar cuenta que tengo por ahí unas clases de apoyo, unas asesorías con los chicos de Tiene tercero, 4. estamos viendo, por ejemplo, números complejos, con los chicos de primero también estamos viendo repaso de matemáticas, entonces todo eso lo estamos haciendo adicional, y pues yo con mucho gusto, como les digo, en lo que pueda, pues con mucho gusto, ustedes ordenan. Bueno, yo creo que si no es posible que quedemos en algo ahora, pues entonces miremoslo mañana, hablemoslo con todos los compañeros y nos ponemos de acuerdo en el transcurso de la semana para que el sábado nos pueda colaborar con algo. Si quieren ahí en el chat, como les digo, ya tienen mi horario, ya saben mi disponibilidad. Ustedes saben que pues voy a estar aquí encerrado día y noche, entonces con mucho gusto les apoyo en lo que yo pueda, pues con mucha humildad, ahí entre todos aprendemos. No, profe, pero no crea, la última vez que nos ayudó, ese día teníamos parcial y a mí me sirvió mucho. O sea, lo que nos dio ese día, preciso ese fue el parcial. Ah, bueno, Sí me excelente, sirve. excelente. Listo, sí, precisamente. Así nos sirve. A ver, entonces Pues habla por de lo menos, pues yo quisiera decir que por lo menos el sábado, pues porque pues, la gran mayoría podemos sacar tiempo el sábado, porque hay unos que por más que Sí, que estemos en están cuarentena, trabajando. estamos trabajando entre semana. Bueno, yo estoy en vacaciones, pero Lady sí Listo, el tiene mucho sábado. trabajo. El sábado, si quieren, no sé, piensen en una hora y lo cuadramos en el grupo. ¿Listos? Listo, profe.
Vale. Listo, gracias, profe. Vale, profe, gracias. Listo, Muchas profe. gracias, profe. Gracias, profe. Jimmy, muchas gracias. Compañeros, que estén muy bien. Gracias, profe, muchas Gracias, gracias. Juancho. Que Gracias. descansen todos. Inbox. A ustedes. Hay peinarse. Nos vemos en Meet. Nos vemos en Meet. Ay, sí, mañana. muchachos, recuerde que No, tenemos una ahorita. cita ahorita en el Meet. Ahorita tenemos No se les cita en Meet olvide. para seguir estudiando el otro cuestionario. Ahorita yo estoy... Chao, No, chao. profe, gracias. Hasta luego, chao, profe. Nos va a enviar la invitación.